El tema a tratar en este video es referido a funciones. Primero vamos a ver la definición de función. Posteriormente vamos a analizar los gráficos de funciones. Cómo determinar si realmente tú tienes un gráfico de función. Vamos a aprender a evaluar funciones. Vamos a ver las características principales de función lineal y función cuadrática. Primero se dice que tú tienes una función cuando existe una relación entre la variable x y la variable y. La variable x está en el conjunto de partida, acá tenemos la variable x, y la variable y se encuentra en el conjunto de llegada, que corresponde a la imagen. Aquí vamos a colocar que este es el conjunto de partida. Es el conjunto de partida, ¿cierto? Y este es el conjunto de llegada. Entonces tomamos una variable x que le denominamos preimagen, asociamos una función y el resultado será nuestra imagen. Durante toda la vida el hombre de alguna u otra manera tuvo la necesidad de aplicar funciones en forma muy natural. Ahora, para realmente verificar si tú tienes una función, entre otras cosas que he señalado, hay que agregar que todas las preimágenes tienen que tener una única imagen. Imagen que podría ser igual o distinta. Por ejemplo, yo aquí voy a dibujar conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Voy a colocar ahí B. Y voy a asignar esta función. No interesa que aquí no haya escrito número o letra. Lo importante es que aquí yo tengo 3 elementos. De aquí vamos a sobrar elementos incluso. Tengo 3 elementos y a cada elemento, a cada preimagen le corresponde una única imagen. Por lo tanto, si fuera una pregunta, ¿es esta función? Uno debería colocar que sí, efectivamente corresponde a una función. Si yo, por ejemplo, acá agregara otro ejercicio y tuviese una cosa de este tipo, ¿de acuerdo? Aun cuando estas dos preimágenes tienen una única imagen, o sea, igual tienen la misma imagen en el fondo, igual sigue siendo función, porque función es que a cada preimagen le corresponda una única imagen. Entonces también desde ese punto de vista continúa siendo función. En cambio, si yo acá a ustedes le escribiera esta expresión, esto ya no es función, porque una preimagen tiene 3 imágenes y no puede ser. Después de comprender eso, al alumno uno le explica que hay diferentes tipos de funciones. La más conocida por ustedes sería la cuadrática y la recta, ¿cierto? Y uno le señala al alumno, acá tenemos el eje X y el eje Y, le presenta estas imágenes y le pregunta cuál de ellos es función. Entonces lo único que ustedes tienen que realizar es una recta paralela al eje Y, paralela, y tiene que cortar en un punto. Aquí, por ejemplo, esta recta paralela al eje Y cortan 2 puntos, por lo tanto no es función. Acá yo trazo rectas paralelas, puedo trazar todas las que estime y todas van a cortar en un punto, por lo tanto sí es función. Acá también, si yo trazo rectas paralelas al eje Y, también todas las rectas paralelas cortan en un punto, no se suman los puntos, sino que cortan en un punto, por tanto sí es función. En este caso, si uno traza una recta paralela, incluso corta en varios puntos, por lo tanto no es función. En este caso, uno traza una recta paralela y corta en 2 puntos, no es función. Y finalmente el último, donde yo trace las rectas paralelas, siempre va a cortar en un punto, por tanto sí es función. La pregunta que un alumno podría hacer en este caso es ¿por qué tiene que ser así?
Y con este ejemplo de la circunferencia podemos verlo más claro, porque a este le voy a colocar aquí un 3, voy a colocar aquí un 3, ¿de acuerdo? Espérame un segundito, vamos a asignar verde, voy a colocar el 3 y aquí vamos a colocar 9 y menos 9. Por tanto, si yo hiciera el diagrama asociado a esta función, la preimagen siempre está en el eje X, en este caso es 3, y la imagen está en el eje Y. Por tanto, este 3 tiene dos imágenes, una imagen es 9 y la otra imagen es menos 9, y desde ese punto de vista no es función. Para evaluar funciones, usted acá tiene la función ya definida y simplemente reemplaza en X este valor, es decir, este valor es asociado a esa letra. Por tanto, nos queda que, si yo evalúo, nos queda 3 paréntesis menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. Se sugiere que cuando la variable es negativa se reemplace en paréntesis. Entonces nos queda 3 por 4 menos 2 menos 5 y eso nos da menos 12 menos 10, resultado final 2. No, perdón. Acá es 3 por 4, claro, 3 por 4, 12, espera un segundo, 3 por 4, 12, ¿cierto? Menos 7, cuidado, aquí es menos 7, y cierto, y eso nos da 5, ahí sí, cuidado. En este caso también reemplazamos X por un medio. La única dificultad que ofrece esto es el trabajar con fracciones. Nos queda 3 por un cuarto, porque acuérdense que se eleva cada uno, más un medio menos 5. Acá ustedes lo pueden hacer con la calculadora, yo lo voy a desarrollar manualmente. Nos queda 4, mínimo común, 4 en 4 una vez por 3, 3, 2 en 4, 2 por 1, 2 y 1 en 4, 4 por 5, 20. Resultado final, nos queda 5 menos 20, menos 15 dividido en 4. Posteriormente estamos evaluando ahora, ¿cierto?, con letras, simplemente reemplaza la letra. Y ahí no hay nada más que hacer en realidad, a menos que uno quisiera factorizar. Y acá me interesa dar cuenta de que si ustedes tienen A más B, reemplazan por A más B, en paréntesis. Y aquí nos queda 3, esto es cuadrado binomio, cuadrado al primero, doble el primero por el segundo, ¿cierto? Y ahí a lo más podríamos desarrollar. No, aquí ya no se puede reunir términos semejantes, así que borremos. No hay ningún término semejante. Pero lo importante es que uno reemplace este denominado argumento se reemplace en la función. ¿De acuerdo? Lo otro que analizamos en algunos cursos fue la representación de una función. Una función puede estar representada algebraicamente, numéricamente y gráficamente. Por ejemplo, en este caso yo analicé con algunos cursos la relación entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Ahí tenemos, eso serían los grados Fahrenheit, los grados Celsius, ¿cierto? Ahí está una tabla de valores. Esta es la relación que se da entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el menos 10 aquí, tú reemplazarías, nos quedaría entonces, si uno hiciera ese análisis, 9 quintos por menos 10 más 32. Lo que implica, si yo simplifico, menos 18 más 32. Y eso en el fondo nos da 14. De esa forma se van evaluando todo. Los puntos más importantes son estos. Por ejemplo, ahí tienes 0 y 32. Eso significa que el eje X, que estaría representado por C, serían los grados Celsius. Y el eje Y serían los grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Los grados Fahrenheit. Entonces en 0 vale 32. Significa que para 0
grados Celsius corresponde a 32 grados Fahrenheit. Significa que para menos 10 grados Celsius, que estaría acá a menos 10, tenemos 14 grados Fahrenheit. Esto es 32, 14 sería por acá y ahí estaría tu punto. De hecho, este lo voy a borrar porque lo voy a hacer un poquito más arriba. Debería quedar un poco más arriba. Voy a borrar esto. A ver. Lo graficamos nuevamente la recta, ¿cierto? Y lo que debería pasar es que si uno va asociando los puntos debería quedar una cosa de este tipo. En 0 sería 32, en 10 50, etc. De hecho es una relación lineal, dado que la variable tiene grado 1. Es una relación lineal la que se produce entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Posteriormente nosotros analizamos el ejercicio que se refería al peso de un astronauta. Este astronauta pesaba en la Tierra 130 kilos. Se establece una relación, esta es la relación, W es el peso, ¿cierto? Recuerden ustedes que W es igual a M por G, nuestra masa por la gravedad, ¿cierto? 9G, 9.8. Aquí ya está dado y H sería la altura. Lo que pasa en este ejercicio que comentamos con algunos cursos es que el astronauta está en la Tierra, ¿cierto? Aquí está el astronauta, pesa 130 kilos, aquí está su nave espacial, ¿cierto? No sé, lo voy a dibujar lo mejor que pueda. Él se va en su nave, en su cohetito, y dice el ejercicio que a medida que se aleja, el peso va variando de acuerdo a esta relación. Entonces la pregunta es, y esto es millas, esto explicábamos en clase que era en millas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el peso cuando esté a 100 millas sobre la Tierra? Entonces, ustedes aquí, esa sería la altura. Obviamente que como es una división, a mayor altura, el resultado es... a mayor altura el resultado de esto va siendo más pequeño y obviamente va pesando menos. Entonces yo voy a reemplazar acá H, que en este caso es 100, lo reemplazo y nos queda 130 por 3.960 dividido por 3.960 más 100. Bueno, y al desarrollar esto pueden ustedes usar calculadora. En algún minuto les voy a hacer la introducción. Bien, continuamos, que fui a buscar mi calculadora. Entonces nos queda 130 por paréntesis, ¿cierto? No les puedo mostrar en el video, pero pronto les voy a hacer algún video donde les explique cómo usar la calculadora, porque hay algunos que están bastante complicados. Pero en este minuto les comento que lo que estoy haciendo es elevando al cuadrado y me da que el peso es 123,67. Hemos observado que bajó de peso, que disminuyó su peso, obviamente, a medida que se va alejando de la Tierra. Aquí uno señalar que les coloqué algunos en los cursos, que esto nos indica la presión que hay, ¿cierto?, de la fuerza de gravedad, y obviamente que como él se va afuera de la Tierra en su famoso cohete, con esta expresión ya la gravedad no actúa con esa fuerza, y obviamente lo que va pasando, su peso va disminuyendo en este caso. Eso era un ejercicio bastante interesante que vimos, y acá en realidad lo que yo quería señalar es las aplicaciones que tienen las funciones, que vamos a ver más adelante también. Me interesa que ustedes tengan claro algunos aspectos de función lineal. Por ejemplo, yo explicaba en algunos cursos que la función lineal, donde uno se da cuenta porque estas variables están elevadas a 1, esta es la forma general de la función lineal. Pero tú también tienes la forma particular.
Y esta función lineal, que la gráfica de ella son rectas de este tipo, tiene un ángulo de elevación. Y ese ángulo de elevación da origen a lo que uno conoce como la pendiente. Y la pendiente tiene tres formas de expresión. Ahí tiene una pendiente con tangente de alfa, que sería la definición natural. Aquí tienes tú la pendiente cuando tienes la ecuación particular, es ese número que acompaña a x. Y en este caso la pendiente que tiene esta forma, y2 menos y1, x2 menos x1, cuando nos dan 2 puntos. Eso es si me dan 2 puntos para obtener la pendiente. Eso sí tengo el ángulo, y acá sí tengo la ecuación propiamente tal. Yo en clase les expliqué cómo graficar. Entonces ahora vamos a graficar la función. Bien, entonces como les comentaba, un paréntesis, imagino que ustedes habrán pensado en este instante un ratito, pero aquí les vamos a graficar. Recuerden que para graficar yo les explicaba en clase una tabla de doble entrada, ¿cierto? X, Y, 0 y 0. Lo que uno hace en el fondo, si X vale 0, toda esta expresión se elimina y nos queda menos 2Y igual 20, de donde Y vale menos 10. De la misma manera, si ahora yo quiero eliminar, espérame un segundo, si yo quiero eliminar ahora y todo eso vale 0 y nos queda 5x igual 20, de donde x vale 4. Aquí lo que hay que tener claro son los números, no equivocarse, por ejemplo, con los signos y ese tipo de cosas. Bueno, aquí vamos a graficar nuestra recta, corta el eje Y en menos 10, este es el eje Y, o también, como les comentaba, llamado el eje de las ordenadas, y este es el eje X, también llamado eje de las abscisas, ¿cierto? Entonces corta Y en menos 10, corta X en 4, y ahí entonces tú tienes tu recta. Bien. Aquí hay otro ejemplo para graficar recta. Nos estamos concentrando en este minuto, ya la próxima semana veremos algunos ejemplos de aplicación, pero lo que a mí me interesa bastante es que ustedes aprendan a graficar una recta. Entonces nuevamente, si x vale 0 significa que acá todo esto lo elimino y me queda 4y igual menos 40, de donde y vale menos 10, ¿cierto? Y si ahora tenemos que y vale 0, todo eso vale 0, perdón, espérame, lo voy a volver a escribir. No, a ver, espérame, déjame deshacer, ahí está. Entonces, si esto vale 0 ahora, ¿cierto? Significa que me queda menos 5x igual menos 40, y ahí queda que x vale 8, ¿cierto? Aquí yo noté que los alumnos tenían este error, x igual menos 40 dividido por menos 5, se copia con el mismo signo, no sé dónde pensaron que no era así. Bien, ¿graficamos? Graficamos entonces, recta, abscisa ordenada, corta y en menos 10, corta x en 8, ¿cierto? Y ahí está nuestra recta. Ahora, obviamente hay cosas que uno sugirió al alumno en clase, es bastante atractivo calcular, dado esta recta, el área del triángulo formado por la recta y los ejes coordenados. Área del triángulo formado por la recta y los ejes coordenados. Los ejes coordenados son el eje X y el eje Y. Bueno, entre paréntesis eso es importante porque ahí vamos fusionando información. El área de un triángulo es base por altura dividido por 2. Entonces en este caso, en este triangulito que ustedes pueden observar acá, la base vale 10, ¿cierto? La altura vale 8, entonces el área es base por altura dividido por 2. 40. Se nota sin signo.
Otra de las cosas que analizamos en clase fue cómo encontrar la ecuación de una recta. Teníamos dos casos. Este es el primer caso cuando a mí me dan la pendiente, por ejemplo 4, y me dan un punto. Supongo que el punto sea, que el punto que nosotros trabajemos es menos 2,5. Recordar al alumno lo siguiente, que si las pendientes son positivas es porque todas las rectas tienen esa orientación, y si las pendientes son negativas tienen la otra dirección. Y simplemente hay que reemplazar. Eso lo voy a realizar cuando me pidan la ecuación de la recta. Y menos, esto sería x1 y 1, lo reemplazamos, y menos y1 es igual a la pendiente de x menos x1. Cuidado que eso es menos de fórmula y está en menos 2 de punto. Por tanto nos queda y menos 5 es 4 por x más 2. Y eso nos queda y menos 5, 4x más 8, y menos 4x, ¿cierto? Menos 5 y menos 8, igual 0. Y eso significa y menos 4x menos 13, ¿cierto? Graficamos para ver qué está pasando. Siempre es bueno graficar. Practicamos. Tabla xy 0y 0. Si x vale 0 y vale 3, ustedes lo hacen solitos, ¿cierto? Y si tienes tú que y vale 0, x vale menos 13 dividido por 4. Corta y en 13, corta x en menos 13 cuartos. Y ahí entonces tienes tu recta, que coincide porque la pendiente era positiva, ¿cierto? Y el coeficiente de posición, en este caso, esto se puede llevar a la forma particular, mx más n. Y ahí entonces nos queda 4x más 13. Y uno se da cuenta que la pendiente es positiva y que el coeficiente de posición, esto se denomina coeficiente de posición, es la intersección con el eje Y. La cuadrática. La famosa cuadrática que el alumno debería manejar tiene esta estructura, está elevado a 2, puede o no aparecer x, puede o no aparecer c, pero siempre a tiene que ser distinto de 0, si no nos queda cuadrática. El a juega un rol muy importante en la concavidad, esto significa concavidad, ¿cierto? Y si el a es positivo es cóncavo hacia arriba, si es negativo es cóncavo hacia abajo. Eso significa que si uno le quisiera explicar a un alumno, si el A es positivo, cóncavo hacia arriba. Y si el A es negativo, cóncavo hacia abajo. La intersección con el eje Y se encuentra con la letra C solamente, y las soluciones que corresponden al x1 y x2, que son la intersección, eso significa intersección, ¿de acuerdo?, con el eje X. Y el vértice que nos va a dar el punto máximo o el punto mínimo, depende de la concavidad. Si usted tiene, por ejemplo, una parábola cóncava hacia arriba, el vértice, dibujémoslo acá para que no quede justo en el eje Y, va a ser un mínimo. Y si la tiene cóncava hacia abajo, va a ser un máximo. Eso es lo que está pasando con el ejercicio. Y graficar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar aquí 2x cuadrado menos 5x más 11 igual 0. Para graficar, primera observación, tiene que estar igualada a 0. Ahí está bien. Segundo, identificar inmediatamente cuánto vale a. Vamos a colocar esto con otro color, lo vamos a hacer con azulito. Entonces identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. El a vale 2, b vale menos 5 y c vale 11. Eso significa que es parábola cóncava hacia arriba porque es positivo, cortan 11. Yo le sugiero inmediatamente a mis alumnos calcular las soluciones. Fórmula, expresión, menos b más menos b cuadrado menos 4ac guión 2a. Reemplazo entonces, esto sería x nomás, no x1, porque todavía no separo. Estamos encontrando las soluciones. Menos b sería menos 5, 5. B cuadrado, 25, menos 4 por A y por C, ¿cierto? Vamos a cambiar un poco el ejemplo porque es muy temprano para dar cosas que nos pueden complicar la vida, así que vamos a colocar menos, y eso significa que aquí vamos a cambiar a C por menos.
y por tanto aquí va a quedar menos. Y luego todo eso dividido por 2a, 2 por 2. 5 más menos, aquí voy a desarrollarlo con la calculadora, entonces nos queda 25, menos por menos más, obviamente, 4 por 2 por 11, 113. Dividido por 4. Y ahí nos da las dos soluciones, aquí se separa, x1 y x2, 5 más raíz de 113, dividido por 4, ¿cierto? Y la otra es 5 menos raíz de 113 dividido por 4. Da lo mismo si este es más o menos el orden que tú des acá. Lo importante es que ahí están las dos soluciones. Fíjate que hay calculadoras que dan inmediatamente la cuadrática. Yo ahora lo estoy ingresando, no lo pueden ver, pero quiero verificar algo. Perfecto, perfecto. Ahora, este valor, el valor 5 más raíz, eso nos da 3,9 aproximadamente. Y el otro nos da, lo estoy calculando, menos 1,4. Entonces ahora seguimos. Vamos a calcular el vértice es menos b dividido por... No, perdón. Déjame ver primero antes la ecuación. 2x cuadrado menos 5x menos 11. Deja aprenderla. 2x cuadrado menos 5x menos 11. Esa era la ecuación que teníamos. Ya, sabemos que la es 2. Sabemos que b menos 5. Sabemos que c menos 11. Tenemos claro las soluciones, la intersección en x1 y x2. Déjame recordar. 3,9 y menos 1,4. 3,9 y menos 1,4. Quiero calcular el vértice. Menos b dividido por 2a y 4ac menos b cuadrado y en 4a. El vértice queda el máximo o el mínimo. Lo vamos a calcular. Menos b sería menos por menos más 5, 2 por 2, 4. Y 4 por a por c menos b cuadrado dividido por 4a. Entonces nos queda b es 5 dividido por 4, como de 1, aprox 1,25, y el otro es 4 por 2 por menos 11 menos 25 dividido por 8, nos da menos 14,125. Con esa información uno puede graficar, lo vamos a graficar ahora. ¿Cómo grafico? Ubico las soluciones, 3,9 y menos 1,4. Vértice 1,25 y menos 14. Bueno, esto no está a escala, pero ahí debería estar el vértice, ahí están las soluciones. Parábola concava hacia arriba y corta en menos 11. Entonces, fíjate que el vértice es 1,25. Aquí es menos 14 punto algo, el menos 11 está acá. Entonces tu parábola es así. Debería pasar por ahí y debería hacer esto. Y ahí está graficada tu parábola. Durante la próxima semana vamos a revisar y vamos a ver los gráficos de las aplicaciones en general de la parábola, la función lineal, que son tremendamente importantes. Y en el próximo video que realicemos vamos a hacer una síntesis de la función exponencial y logarítmica. Pero contestando a la duda de algunos, aquí ya hemos hecho un resumen en estos dos videos de lo más importante. Lo que deberían hacer ustedes ahora es realizar las guías, esperar los desarrollos en el portal y esperar nuestra próxima grabación después de estas 2 semanas, donde vamos a hablar de función exponencial y logarítmica, pero como complemento. Para nuestra primera parte tenemos hasta acá.